cuando alguien cruzaba la puerta de una terminal con una maleta ligera y el corazón inquieto. En esos pasillos de concreto gastado, no solo se respiraba diésel, se respiraba decisión. Las terminales antiguas no eran simples puntos de salida, eran el lugar donde una etapa terminaba y otra comenzaba sin garantías. En aquellos años, viajar tenía un significado profundo. No era solo cambiar de ciudad, era cambiar de destino. Madres acomodando por última vez la ropa en la mochila. Padres mirando el reloj para no llorar. Hijos sosteniendo un papel con una dirección escrita a mano. Cada banca metálica guardaba historias que nunca se grabaron, pero que siguen vivas en la memoria. Antes de que existieran grandes complejos modernos, los camiones partían desde calles improvisadas y patios prestados. Pero cuando surgieron las primeras terminales formales, algo cambió en el país. El desorden se convirtió en rumbo, el ruido en anuncio, el miedo en posibilidad. Entrar a una estación era entrar a un pequeño universo. Los altavoces pronunciaban nombres de ciudades que sonaban a oportunidad. Monterrey, Puebla, Guadalajara, Veracruz. Cada destino era una promesa. Cada salida, una puerta abierta. El aire olía a café caliente y motores calentando al amanecer. Los vendedores conocían el ritmo del día y sabían quién partía por primera vez. Allí se aprendía a despedirse sin escándalo, a abrazar un segundo más y a confiar en que el camino devolvería lo que se iba. Porque esas terminales no solo movieron personas, enseñaron a México a confiar en el viaje, y este recorrido apenas comienza. Si hubo un lugar donde el movimiento tomó forma concreta en la capital, fue Terminal de Autobuses de Buenavista. Antes de que existieran complejos enormes y pantallas digitales, ese edificio representó el intento más serio por ordenar el pulso viajero de la ciudad. No era monumental por fuera, pero por dentro latía con fuerza. Desde muy temprano, cuando la neblina aún descansaba sobre las calles, ya se escuchaba el murmullo de pasos apresurados y el silbido lejano de motores calentando. Buenavista no solo concentró rutas, concentró despedidas. Fue el punto donde miles de familias comenzaron a entender que el país era más grande de lo que alcanzaba la vista. En sus andenes coincidían estudiantes que salían por primera vez de casa, trabajadores que regresaban con la espalda cansada y abuelos que viajaban con la esperanza intacta. Cada boleto escrito a mano tenía algo de promesa y algo de incertidumbre. El olor era inconfundible, diésel mezclado con café recién servido y pan envuelto en papel. Los vendedores conocían el horario de cada salida y el rostro de quienes viajaban con frecuencia. No hacía falta preguntar demasiado. Bastaba una mirada para saber si alguien partía por necesidad o por ilusión. Porque en Buenavista el viaje no era turismo, era destino. Las bancas de metal eran duras, pero sostenían sueños suaves. Allí se aprendía a esperar sin reloj, a despedirse sin escándalo y a confiar en que el camino devolvería lo que se iba. Cada anuncio por altavoz no solo nombraba ciudades, nombraba oportunidades. El sonido rebotaba en las paredes y parecía quedarse flotando en el aire, incluso después de que el camión partía. Con el paso del tiempo, llegaron estaciones más modernas y más amplias. Pero quien cruzó alguna vez las puertas de Buenavista sabe que allí comenzó una forma distinta de moverse. No era solo logística, era identidad. Fue una escuela silenciosa donde México entendió que viajar también era crecer. Y aunque hoy su protagonismo sea distinto, su memoria sigue rodando en cada historia que empezó entre sus muros. Porque Buenavista no solo despachó autobuses, sembró el impulso de un país que comenzaba a reconocerse en el camino. En diciembre de 1973, la ciudad sintió que algo cambiaba para siempre con la apertura de la Terminal Central del Norte. Ya no se trataba de salir desde espacios dispersos. Por primera vez, el viaje hacia el norte del país tenía un punto de partida claro, amplio y organizado. Bajo un mismo techo, se reunieron decenas de líneas y el caos se transformó en dirección. Sus pasillos largos y techos altos imponían respeto. Entrar ahí era sentir que el trayecto comenzaba antes de abordar. Los altavoces pronunciaban destinos que sonaban a distancia y desafío. Monterrey, Chihuahua, Durango, Saltillo. Cada anuncio despertaba una posibilidad distinta. Cada salida era una decisión grande tomada en silencio. Las salas de espera se llenaban desde la madrugada, mochilas apretadas contra el pecho, cajas amarradas con lazo, miradas que evitaban llorar.
Muchos llegaban con horas de anticipación solo para sentarse y pensar, porque la Central del Norte no era solo un lugar de tránsito, era un espacio de reflexión antes del salto. Sus andenes nunca estaban quietos. Siempre había un camión partiendo y otro llegando, como si el movimiento fuera permanente. Allí se eligió quedarse, volver o empezar de nuevo, y con su inauguración, el norte dejó de sentirse lejano. México entendió que un boleto podía acercar estados completos y cambiar el rumbo de una vida. En 1979, el oriente de la ciudad vio levantarse una estructura distinta a todas. Circular, amplia, luminosa. Así nació la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, TAPO, una estación que parecía diseñada no solo para organizar rutas, sino para envolver emociones bajo su enorme cúpula. Desde el primer paso dentro del domo, el eco multiplicaba las voces y el movimiento giraba como si el viaje comenzara antes de abordar. La luz descendía desde lo alto y caía sobre maletas desgastadas, cobijas dobladas y manos que se resistían a soltarse. Todo parecía moverse en círculos como el país que conectaba. Por sus andenes partían rutas hacia Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Cada nombre llevaba implícito un clima distinto, un acento nuevo, una mesa familiar esperando. La TAPO se convirtió rápidamente en la puerta natural hacia el sur. Quien quería cruzar montañas o llegar al mar, sabía que ese trayecto iniciaba bajo esa cúpula. Las madrugadas eran frías, pero la estación nunca dormía del todo. Radios pequeños sonaban a lo lejos, vendedores ofrecían café caliente y los niños dormían sobre maletas mientras los adultos miraban el reloj con ansiedad contenida. Allí no se viajaba por lujo, se viajaba por necesidad, por trabajo, por regreso. Con el tiempo, llegaron pantallas digitales y boletos electrónicos, pero el alma del lugar no cambió. La TAPO siguió siendo un punto donde las despedidas giraban en silencio y los comienzos tomaban forma. Porque no solo conectó destinos, conectó familias enteras que aprendieron a resistir la distancia confiando en el camino. En 1972 abrió sus puertas una estación que transformó silenciosamente la manera de viajar desde el Valle Frío del centro del país. La terminal de autobuses de Toluca. Hasta entonces, los camiones salían desde calles estrechas, entre tráfico y ruido constante. La nueva terminal trajo orden, amplitud y una sensación de estabilidad que la ciudad no conocía. Para muchos, ese edificio significó la primera gran puerta hacia la capital o hacia estados vecinos como Michoacán, Guerrero y Querétaro. Cada boleto implicaba dejar atrás la neblina de la montaña para buscar otros horizontes. En invierno, la bruma cubría los andenes y hacía que los camiones parecieran desaparecer lentamente, como si se los tragara el aire frío. El olor a café caliente y pan recién hecho acompañaba las madrugadas. Los pasajeros se envolvían en cobijas mientras esperaban con paciencia. No había prisas exageradas. Toluca enseñó a viajar con calma. Los conductores conocían cada curva del camino y los vendedores sabían exactamente qué ofrecer según la hora del día. Durante décadas, esa terminal fue testigo de migraciones discretas, de estudiantes que partían rumbo a la Ciudad de México y regresaban los fines de semana con historias nuevas en la maleta. Allí se repitieron abrazos mensuales, despedidas que ya sabían a costumbre y promesas que resistían el paso del tiempo. La terminal de Toluca no solo movía camiones, movía generaciones enteras que aprendieron a mirar hacia adelante sin perder la raíz. Y si tú también comenzaste alguna etapa de tu vida en una estación como esta, suscríbete ahora y acompáñanos en este recorrido por los lugares donde México aprendió a confiar en el camino. En 1957, en el corazón del centro del país, surgió una línea que cambiaría la manera de viajar entre ciudades vecinas y capitales cercanas, la Terminal Estrella Roja de Puebla. Antes de su existencia, los autobuses partían desde patios improvisados o calles prestadas. Con su primera terminal formal, Puebla encontró un punto de encuentro que dio orden y carácter al movimiento regional. No era ostentosa, pero sí puntual, firme y confiable. Allí los estudiantes cruzaban con carpetas bajo el brazo y nervios en el pecho. Los comerciantes viajaban con cajas amarradas y esperanza en la mirada. Las familias aprendieron a medir el tiempo por salidas y llegadas. Nos vemos en la terminal dejó de ser una frase práctica
y se convirtió en promesa. El uniforme rojo de los chóferes era símbolo de respeto. El sonido del motor arrancando quedaba grabado en la memoria como una señal de partida definitiva. Las bancas escucharon conversaciones que nunca quedaron escritas y los andenes guardaron secretos que jamás salieron de sus muros. Durante los años de mayor crecimiento, la terminal fue un eje constante entre Puebla y la capital. No había días sin movimiento ni noches sin viajeros. Los empleados conocían los horarios de memoria y reconocían a quienes iban y venían cada semana. Porque Estrella Roja no solo transportó personas, transportó pertenencias, ilusiones y decisiones que marcaron destinos completos. Allí muchos entendieron que viajar no era escapar, era avanzar, y cada regreso confirmaba que el camino siempre tiene memoria. En 1955, cuando el occidente del país comenzaba a expandirse con fuerza, abrió sus puertas un edificio que cambiaría para siempre el ritmo viajero de Jalisco, la antigua central camionera de Guadalajara. Hasta entonces, los autobuses partían desde patios abiertos y calles desordenadas. Con su inauguración, el movimiento encontró un corazón propio. Desde temprano, el bullicio llenaba el aire, vendedores ofreciendo café y pan caliente, maletas rodando sobre el piso y altavoces anunciando salidas hacia León, Aguascalientes, Ciudad de México y Manzanillo. Cada destino marcaba el pulso de la ciudad. Cada partida era una historia en marcha. En sus pasillos se despidieron generaciones completas. Había abrazos que sabían a regreso y lágrimas que no necesitaban explicación. Muchos recuerdan su primer viaje largo desde ahí. La emoción de subir a un camión foráneo, el amanecer visto por la ventana, el sabor de un tamal compartido antes de abordar. La antigua central no fue solo un punto de salida, fue un refugio emocional donde comenzaron migraciones, regresos y nuevas etapas de vida. Allí se aprendió a confiar en que el futuro también viajaba sobre ruedas. Aunque después llegaron terminales más modernas, su esencia nunca desapareció. Porque lo que ocurrió entre esos muros no se mide en kilómetros recorridos. Se mide en recuerdos que todavía avanzan con nosotros cada vez que volvemos a escuchar el rugido lejano de un motor arrancando.